Bienvenido seas a otra lección más de tu curso, Los 10 esenciales de urgencias con Catlego. En esta ocasión vamos a abordar el tema de choque hipovolémico. Tradicionalmente, el estado de choque se ha definido como un estado de hipoperfusión sistémica. Otros autores lo han descrito con mayor complejidad como una insuficiencia global de perfusión tisular que conduce a insuficiencia del aporte de oxígeno y nutrientes para satisfacer las necesidades de tejidos. En esta revisión hablaremos del choque hipovolémico, el más común en pacientes traumáticos y el de mayor incidencia en una sala de urgencias. El shock hemorrágico traumático se define como el shock hipovolémico secundario a una pérdida sanguínea importante y rápida que asocia a una inadecuada perfusión y oxigenación tisular. El shock hemorrágico es uno de los tipos más frecuentes de shock y una de las principales causas de muerte en pacientes quirúrgicos y en pacientes de trauma. A pesar de los avances en el conocimiento y manejo del sangrado masivo, el shock hemorrágico da cuenta de la mayoría de las muertes potencialmente prevenibles, del 80% de las muertes intraoperatorias y de la mitad de las muertes en el primer día de hospitalización después de un trauma. A su vez, el trauma es la principal causa de muerte a edades entre 1 y 44 años. Factores de riesgo: la edad del paciente, gravedad de la lesión, en particular el tipo y la localización anatómica de la lesión, el lapso del tiempo entre la lesión y el inicio del tratamiento, terapia de fluidos prehospital, los medicamentos utilizados para las condiciones crónicas. Fisiopatológicamente, la hipovolemia se debe a la disminución del volumen en el espacio extracelular. Al inicio, se compensa parcialmente por la salida de iones de potasio, Ka positivo, del espacio intracelular hacia el extracelular. Este mecanismo tiene como objetivo la autocompensación y ocasiona deshidratación isotónica e hipercalemia. El desequilibrio hidroelectrolítico traduce disfunción vascular. Al mismo tiempo, se activan otros mecanismos de compensación con un descenso en la presión arterial que es inicialmente detectado por barorreceptores del arco aórtico y seno carotídeo, lo que conduce a la activación del sistema simpático. Una vez establecido el estado de choque y dependiendo de la vasoconstricción a nivel de la microcirculación determinada por el colapso vascular, se habla de la funcionalidad disminuida y disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. El incremento del tono venoso aumenta el volumen circulatorio de sangre. De este modo, la sangre es redireccionada desde las extremidades, el intestino y los riñones hacia regiones más vitales, como el corazón y el encéfalo, en las que los vasos se contraen muy poco cuando existe una estimulación simpática intensa. La clasificación utilizada en el programa Advanced Trauma Life Support, por sus siglas en inglés ATLS, se basa en la estimación de la cantidad de volumen perdido y parámetros clínicos. El siguiente sistema de clasificación es útil en destacar los primeros signos y fisiopatología del estado de shock. Clase 1: hemorragia, sin choque. Se ejemplifica por la condición de un individuo que ha donado una unidad de sangre, con menor a 15% de pérdida de volumen de sangre. Los síntomas clínicos de la pérdida de volumen con hemorragia de clase 1 son mínimos. Hemorragia de clase 2, choque leve, con 15% a 30% la pérdida de volumen de sangre. Los signos incluyen taquicardia, taquipnea y disminución de la presión del pulso. Hemorragia clase 3, choque moderado. Es un estado hemorrágico complicado, en el que se requiere al menos cristaloides en infusión y quizás también la sustitución de la sangre, con 31 a 40% de pérdida de volumen de sangre. Los signos clásicos de la perfusión inadecuada, incluyendo taquicardia y taquipnea marcados, cambios significativos en el estado mental y una caída medible de la presión arterial sistólica. Hemorragia clase 4, choque grave. Se pierde más del 40% de pérdida de volumen de sangre. Se considera un evento preterminal. Si no se toman medidas agresivas, el paciente morirá en cuestión de minutos. El grado de sangramiento de hemorragia clase 4 es inmediatamente peligroso para la vida. Los síntomas incluyen taquicardia marcada, una disminución significativa en la presión arterial sistólica y una presión de pulso muy estrecho o la presión arterial diastólica no medible. En la exploración física se centra en el diagnóstico de lesiones inmediatamente peligrosas para la vida y evaluar el ABCDE, vía aérea y respiración. El establecimiento de una vía aérea con la ventilación y la oxigenación adecuada es la primera prioridad. Proporcionar oxígeno suplementario para mantener la saturación de oxígeno mayor de 95%.
Circulación, control de la hemorragia, un acceso intravenoso adecuado y la evaluación de la perfusión tisular. La prioridad es detener el sangrado, no calcular el volumen del líquido perdido. Discapacidad. Un breve examen neurológico determinará el nivel de conciencia del paciente, que es útil en la evaluación de la perfusión cerebral. Exposición. Examen completo después de abordar las prioridades para salvar vidas. Quite toda la ropa del paciente y cuidadosamente examine de pies a cabeza para buscar lesiones adicionales. El diagnóstico se basa en la historia clínica, la anamnesis y la monitorización de parámetros clínicos como la frecuencia cardíaca, presión arterial y el índice de shock. IS igual a frecuencia cardíaca sobre presión S. El diagnóstico es básicamente clínico. Los exámenes que se pueden llevar a cabo incluyen análisis bioquímico de la sangre, que incluye pruebas de la función renal y aquellos exámenes que buscan evidencia del daño al miocardio. Conteo sanguíneo completo, CSC. Tomografía computarizada, ultrasonido o radiografía de las zonas bajo sospecha. Ecocardiografía, electrocardiograma, endoscopía de vías digestivas altas y o colonoscopía. Cateterismo cardíaco derecho, Swan-Ganz. Sondaje vesical. Las intervenciones inmediatas que se deben realizar son detener la hemorragia mediante compresión, chalecos hemostáticos, anti-shock o intervención quirúrgica, evaluar al paciente, clasificarlo, prevenir la hipotermia y activar protocolos de hemorragia masiva. En el estado de las intervenciones de estabilización inicial que tenemos que realizar son 1. El acceso vascular. Obtener acceso al sistema vascular con prontitud. Esta medida se logra mejor mediante la inserción de 2 catéteres intravenosos periféricos de gran calibre. Utilizar calentadores de líquidos y bombas de infusión rápida en presencia de hemorragia masiva e hipotensión severa. Los sitios más deseables para la colocación de las vías intravenosas periféricas en adultos son las venas de los antebrazos y las antecubitales. Esto puede ser difícil en los pacientes jóvenes, muy ancianos, obesos y los usuarios de drogas intravenosas. Si no se puede obtener acceso periférico, considerar la colocación de una aguja intraósea de acceso temporal. 2. Terapia de fluidos iniciales. La cantidad de sangre y líquido requerido para la reanimación es difícil de predecir en la evaluación inicial de un paciente. De manera inicial, administre un bolo de fluido isotónico calentado. La dosis habitual es de 1 litro para los adultos y 20 mililitros por kilogramo para pacientes pediátricos que pesen menos de 40 kilogramos. Los volúmenes absolutos de líquido de reanimación deben basarse en la respuesta del paciente a la administración de líquidos, teniendo en cuenta que esta cantidad de líquido inicial incluye cualquier fluido dado en el contexto prehospitalario. Evaluar la respuesta del paciente a la reanimación con líquidos e identificar la evidencia de una adecuada perfusión de los órganos diana y la oxigenación tisular. La administración de solución cristaloide excesiva puede ser perjudicial. La medición de respuesta del paciente a la terapia de fluidos se realiza con los mismos signos y síntomas de la perfusión inadecuada que se utilizan para diagnosticar el choque hipovolémico. La respuesta del paciente a la reanimación inicial con fluidos es la clave para determinar la terapia subsiguiente. Después de haber establecido un plan de diagnóstico y tratamiento preliminar basado en la evaluación inicial, el médico puede modificar el plan basado en la respuesta del paciente. Los patrones potenciales de respuesta inicial a la administración de líquidos se pueden dividir en 3 grupos: de respuesta rápida, respuesta transitoria y mínima o sin respuesta, las cuales son ejemplificadas en la siguiente tabla. La decisión de iniciar la transfusión de sangre se basa en la respuesta del paciente, como se describe en la sección anterior. Los pacientes que son respondedores o no respondedores transitorios requieren de paquetes de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, como una primera parte de su reanimación. El objetivo principal de la transfusión de sangre es restaurar la capacidad de transporte de oxígeno del volumen intravascular. Un pequeño subconjunto de pacientes con shock requerirá transfusión masiva, más a menudo definida como mayor a 10 unidades de paquetes de glóbulos rojos dentro de las primeras 24 horas de ingreso o más de 4 unidades en 1 hora. Estos parámetros se describen en la siguiente tabla. Se deberá de verificar si la hemorragia fue controlada o persiste. Cuando un paciente no responde a la terapia, puede haber un sangrado no diagnosticado, taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, problemas de ventilación, pérdida aguda del líquido no reconocido, distensión gástrica, infarto de miocardio,
acidosis diabética, hipoadrenalismo, por lo que se recomienda la reevaluación constante, especialmente si no hay evolución hacia la mejoría deseada. Dentro de las complicaciones del choque hipovolémico encontramos anemia, choque cardiogénico, déficit base y la muerte. La monitorización hemodinámica se ha utilizado para guiar la terapia hídrica del paciente y hoy en día se sabe que los métodos dinámicos, como la compresibilidad de la vena cava inferior, son los más útiles. La adecuada identificación, monitorización y tratamiento del paciente pueden evitar repercusiones sistémicas importantes y consecuencias irreversibles a nivel celular que lleven al paciente a la muerte. El shock no tratado suele ser fatal, incluso con tratamiento. La mortalidad por shock cardiogénico luego de infarto de miocardio 60 a 65% y por shock séptico 30 a 40% es elevada. El pronóstico depende de la causa, las enfermedades preexistentes o que complican el proceso, el tiempo transcurrido entre el comienzo y el diagnóstico y la rapidez y adecuación del tratamiento.